Se nos pide que calculemos todos los puntos críticos de la función, y luego determinemos si cada punto representa un máximo relativo, un mínimo relativo o un punto de sillín. El primer paso es localizar los números críticos, que es donde los derivados de presión de orden son iguales a cero o no existen. El segundo paso es realizar la segunda prueba parcial. Comencemos por determinar los derivados parciales que necesitamos tanto para paso 1 y paso 2. Primero determinemos el parcial de f con respecto a x, lo que significa que estamos diferenciados f con respecto a x tratar y como una constante. El derivado de 9x al cuadrado y con respecto a x, tratando y como constante es 18y. Menos el derivado de 2x cuadrado con respecto a x, lo que nos da 4x menos derivado de 4y al cuadrado con respecto a x es 0 porque nos tratamos como una constante. Y ahora vamos a encontrar el segundo orden parcial con respecto a x. Lo que significa que diferenciamos 18y, 4x con respecto a x, tratando y como una constante. El derivado 18y con respecto a x, tratando y como una constante es 18y. Menos la derivada de 4x. Con respecto a x es 4. También vamos a encontrar el parcial mixto con respecto a x luego con respecto a y, lo que significa que diferenciamos 18y, 4x. Ahora con respecto a y tratando x como una constante. La derivada de 18y con respecto a y es 18x. Menos la derivada de 4x con respecto a, y es 0 porque estamos tratando x como una constante. Y ahora vamos a encontrar el de f con respecto a y. Así que ahora diferenciamos f con respecto a y tratando x como una constante. La derivada de 9x cuadrada, y con respecto a y es 9x al cuadrado menos el derivado de 2x al cuadrado con respecto a y es 0, y luego menos el derivado de 4y al cuadrado con respecto a y es 8y. Y ahora vamos a encontrar el segundo orden parcial con respecto a, y así que diferenciamos 9x al cuadrado menos 8y con respecto a y tratando x como una constante. La derivada de 9x al cuadrado con respecto a y es 0 menos el derivado de 8y con respecto a y nos da 8 negativos. Ahora que tenemos todos los derivados parciales que necesitamos realizar. Paso 1 y paso 2, localizamos los números críticos. Localizamos los números críticos mediante la determinación de dónde se encuentra el primer. Ordenar derivados parciales son iguales a 0 o no existen, lo que significa que establecerá un sistema de ecuaciones utilizando el parcial con respecto a x y el parcial con respecto a y, que ya he hecho aquí para ahorrar algo de tiempo, y ahora tenemos que resolver este como un sistema de ecuaciones. Note ahora mismo, sin embargo, cuando tanto x como y son 0, ambas ecuaciones se satisfacen, por lo que un punto crítico es donde x es 0, y es 0 y la coordenada z es igual a f de 0,0, que determinaremos en un momento. Y ahora para resolver esto como un sistema de ecuaciones, vamos a resolver esta primera ecuación para y. Comencemos añadiendo 4x a ambos lados, lo que nos da 18 si s igual a 4x. Y ahora vamos a dividir ambos lados por 18x para resolver para y. Simplificando a la izquierda, 18x dividido por sí mismo simplifica a 1 dejándonos con y. A la derecha x dividido por x simplifica a 1 y 4 18 simplifica a 2 9. Así que sabemos que y debe ser igual a 2 9, y ahora vamos a sustituir 2 9 en la segunda ecuación y resolver para x. Realización de la sustitución nos da 9x al cuadrado menos 8 veces 2 9 es igual a 0. 8 veces 2 9 es 16 9. Vamos a añadir 16 9 a ambos lados, lo que nos da 9x cuadrado es igual a 16 9. Resolver para x cuadrado. Multiplicemos ambos lados por 1 9. 1 9 veces 9 es igual a 1. Tenemos x cuadrado es igual a 16 81. Y ahora para resolver x, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados. Vamos a tener dos soluciones, incluir un plus o menos a la derecha. Esto nos da x es igual a más o menos 4 9. Así que tenemos dos puntos críticos más. Uno donde x es menos 4 9. Y es positivo 2 9, y la coordenada z es f de menos 4 9,2 9. Y el tercer punto crítico es cuando x es positivo 4 9, y es positivo 2 9, y la coordenada z es f de 4 9,2 9. Y ahora determinaremos la z en la siguiente diapositiva. Así que para encontrar las coordenadas z, sustituimos x e y de nuevo en la función original.
Observe cuando tanto x como y son 0, el valor de salida o función es 0, y si para un punto crítico es 0,0,00. Y, a continuación, para encontrar el otras dos coordenadas z, necesitamos encontrar f de menos 49,29, y f de 49,29, que ya he hecho aquí para ahorrar algo de tiempo. Ambas salidas son menos 1681, lo que significa que el z las coordenadas son menos 1681. Así que tenemos tres puntos críticos, y ahora necesitamos determinar el valor de d para determinar el signo y luego el signo del segundo orden parcial con respecto a x a determinar si cada punto es un mínimo relativo, máximo relativo, punto de sillín, o la prueba no es concluyente. Y de nuevo, para ahorrar algo de tiempo, ya he configurado esto en la siguiente diapositiva para el punto 0,0,0. Donde a es 0 y b es 0. D es igual al valor del segundo orden parcial con respecto a x es a, 00, que es igual a 18 veces 0 menos 4. Veces el segundo orden parcial con respecto y a 0,0, que es igual a la constante negativa 8. Entonces tenemos menos la plaza de la orden mixta parcial con respecto a x y luego y en 0,0, que es igual a la cuadrado de 18 veces 0 solo el cuadrado de 0. Simplificando, d es igual a positivo 32. Así que el siguiente punto crítico. A es igual a menos 4,9, y b es igual a positivo 2,9. Y ya he escrito esto. El segundo orden parcial respecto a x. En el punto es igual a la cantidad 18 veces 2,9 menos 4. El segundo orden parcial con respecto a, y en el punto es igual a negativo 8. Y el cuadrado de la parcial con respecto a x, y luego y en el punto es igual a 18 veces menos 4,9. Y, por supuesto, esa cantidad es cuadrada, y el resultado final es negativo 64. Y luego, para el último valor de b, tenemos un 4,9 y b equivale a 2,9. Realizar la sustitución. El segundo orden parcial con respecto a x es igual a 18 veces 2,9 menos 4. El segundo orden parcial respecto a y es igual a negativo 8. Y el respeto parcial mixto a x, y en el punto es igual a 18 veces 4,9 y, de nuevo, esa cantidad se cuadra también dándonos negativo 64. Y ahora para los resultados finales. En el punto 0,0,0, d es positivo y el derivado parcial de segundo orden con respecto a x es negativo 4, por lo que es negativo, lo que significa que tenemos un máximo relativo en 0,0,0, y aviso para el resto dos puntos críticos, d es negativo y por lo tanto puntos son puntos de silla de montar. Así que, en conclusión, tienen los resultados aquí, pero antes de que nos vayamos verifique esto gráficamente. Así que aquí tenemos el gráfico de la superficie. Ploté el punto más alto o máximo relativo en rojo, que es este punto alto aquí, y estos dos puntos azules o puntos turquesas son los dos puntos de sillín. Así que este gráfico verifica nuestros resultados son correctos. Espero que haya encontrado esto útil.